Bien, tuvimos, como decía, un retiro muy bacán el fin de semana pasado, donde pudimos realmente conectarnos como comunidad, también conectarnos con Dios. El retiro se llamaba Contacto, porque queríamos buscar ese contacto. Sentíamos que después de las vacaciones estábamos un poquito desvinculados. Y yo creo que sirvió bastante para eso. Pudimos, yo creo, varios tener un contacto refrescante con Dios y con la comunidad. Y me gustaría, por lo tanto, retomar algunos temas que dimos en el retiro. Me gustaría retomarlos y continuar ya estos temas. Entonces aquí dice, retomemos. ¿Ya? ¿Cómo recibir la identidad de hijo o de hija? El primer día hablamos sobre esto, ¿no es cierto? Sobre recibir la identidad de hijo y de hija de parte de Dios, porque Dios es nuestro Padre. Entonces podemos recibir esta identidad. ¿Ya? Cónchale. Déjame ver una cosa. Si hago esto, ¿se deja de ver? Sí, se deja de ver. Ya, pero tengo mi celular que no lo dejé aquí, sino que lo dejé allá. ¿Me lo podéis traer, Chris? Gracias. Ya, entonces, perdón. Es que aquí tengo las notas. Bueno, aquí estamos, todo esto es en vivo, todo esto es improvisado, todo esto es real. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, me gustaría partir con esta frase súper importante. ¿Ya? Recibimos la identidad cuando autorizamos la pertenencia. Y sobre pertenencia hemos hablado anteriormente, no me voy a centrar en la pertenencia, ¿ya? Pero para resumir qué implica esto, diría que cuando tomamos lo ajeno y lo convertimos en propio, entregamos la autoridad para definirnos, ¿ya? Voy a explicar esto. Cuando uno nace, uno es guagua, ¿no es cierto? Todo es ajeno, menos la madre, ¿ya? Lo único propio es ese lugar donde uno estuvo. Eso se transformó en tu hogar, por así decirlo, psicológicamente hablando. Y tú de repente naciste al mundo y de repente, ¡ay! ¿Has visto a las guaguas cómo lloran cuando nacen, no? Y así, es un drama, pero así, el primer trauma que todos tuvimos que vivir es salir de ahí y de repente hay luz, nos duelen los ojos, no sé, no nos acordamos, pero debe ser una experiencia horrible. Y estamos ahí, y te toman así, y empezás a llorar. Entonces empezamos a tener contacto con lo ajeno, desde lo propio hacia lo ajeno. ¿Ya? Y desde entonces empezamos a tener lo propio y lo ajeno. ¿Ya? Nuestra madre empieza a hacer lo propio, después pasamos a transformar a nuestra madre y a nuestro padre en lo propio y se forma la familia. Entonces la familia es lo propio y todo lo que no sea la familia es lo ajeno. ¿Ya? Obviamente que a los que tuvimos o tuvieron familias quebradas, ya estamos todos para la embarrada, ¿no es cierto? Pero de ahí empezamos a construir el mundo alrededor nuestro, ¿ya? Lo ajeno y lo propio. Entonces vamos al colegio y la primera vez que vamos al colegio, el colegio es lo ajeno. Y es súper difícil. Y después llegas a la casa y ahí está lo propio. Pero de a poco vas transformando tu curso en ya no algo tan ajeno. Y a medida que tu curso ya no es tan ajeno, sino empieza a ser propio, tú empiezas a autorizar a ese curso a definirte. Y de repente saliste a jugar un día a la pelota en la calle y te hiciste un par de amigos, ¿no es cierto? Yo tenía amigos con los que salía a andar en bicicleta. Y al principio eran como desconocidos, eran algo ajeno. Pero después del tiempo ellos se pasaron a ser mis amigos y ya no eran algo ajeno, sino que eran un grupo de amigos propio. Entonces sus modismos se me fueron pegando. Me enseñaron a hacer cuestiones malas, ¿no es cierto? Le tirábamos piedra a los ventanales a un vecino, éramos maleantes. No. En fin, la cuestión es que a medida que nosotros vamos transformando cosas en propias,
¿ya? A medida que empezamos a tener pertenencia con comunidades alrededor nuestro, nosotros entregamos junto con eso, junto con la pertenencia, junto con el decir yo me siento parte de esto, entregamos autoridad. Muchas veces inconsciente, ¿ya? Los padres que tienen adolescentes me entenderán muy bien. Cuando de repente el adolescente tiene un grupo de amigos y transforma ese grupo de amigos en lo propio y empieza a haber una guerra entre lo propio que tiene el adolescente en la familia y lo propio que tiene el adolescente con el grupo de amigos. Porque ahora este adolescente se viste de una manera diferente, ¿cachai? Se quiere cortar el pelo de una manera, se quiere teñir el pelo, ¿cachai? Se quiere poner un aro, un tatuaje, qué sé yo. Y los padres sufren. ¿Por qué? Porque de repente ven que su hijo ya no es un niño, ¿no es cierto? Se están transformando en otra cosa, ¿cachai? Y está empezando a adquirir cosas del entorno, del ambiente. Porque ese niño está pasando por este proceso de transformar el mundo en algo propio, ¿cachai? Y uno tiene que, como padre, estar ahí para proteger porque él no tiene todavía todas las capacidades para distinguir lo que le va a hacer bien y lo que le va a hacer mal. Entonces es un proceso bien difícil porque hay que darle como libertad, pero ayudarlo bueno, la adolescencia es un proceso muy, muy difícil. Asimismo, nosotros, ¿ya? Tenemos comunidades, ¿ya? Tenemos pareja, que es una comunidad, tenemos iglesia, tenemos trabajo, y vamos transformando esta comunidad en algo propio y empezamos a encontrar cierta pertenencia en este lugar y vamos permitiendo que estos lugares nos vayan definiendo, ¿ya? Entonces la pega, por ejemplo, puede que sean súper buenos para el súper chucheta, ¿ya? Y la chucheta y tú no podías evitarlo porque igual la pasáis bien con tus compañeros de trabajo, ¿ya? Y igual disfrutáis el tiempo con ellos, ¿no es cierto? Y cuando estás ahí se te va pegando, se te va pegando. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir a la universidad, empecé a tener muchos amigos ahí en la U. Yo estaba full en la iglesia en ese tiempo, era líder de jóvenes, y se me pegó el un al final. ¿Cómo estás, un? Pero yo no me daba cuenta, ¿cachai? Entonces empecé a predicar con los Wun en la Viña Agape en ese tiempo, pero sin darme cuenta. Entonces tuvieron que decirme, oye, Mike, y yo no, ¿qué? ¿Por qué? ¿En serio? No, sí, en serio. Y me empecé a fijar de que hacía esa cuestión. Bueno, a mí me pasa que la Yoli cambia de trabajo y cambia la Yoli. Sí, sí. Entonces, de repente, la Yoli cambia de trabajo y empieza a ocupar términos diferentes, empieza a ocupar palabras distintas, empieza a expresarse de manera distinta, porque bueno, la Yoli tiene esa capacidad como de acomodarse socialmente súper, yo le digo que es un monstruo relacional la Yoli, porque no loco, pero es que es brígida. Si tú la observaras, ella sabe cómo posicionarse y no sé, bueno, yo lo encuentro un poco maquiavélico en realidad. Por eso digo que pero la verdad es que yo soy un idiota, por otro lado. Como que no soy súper desubicado y no sé cómo expresarme, no sé entender el ambiente, el espacio, ni cómo se están sintiendo las demás personas, no me importa. Entonces la verdad es que entre los dos nos ayudamos. En fin, entonces la Yoli empieza a adquirir las expresiones y cosas del trabajo, porque lentamente empieza a autorizar, ¿no es cierto?, a esas personas cambiarla a ella un poquito. No va a cambiar su vida, pero tal vez va a cambiar las palabras que usa, el lenguaje, las expresiones, ¿no es cierto? Y es muy heavy esto porque vamos autorizando a otras personas a transformar nuestra identidad cuando empezamos a sentir pertenencia. Por medio de la pertenencia autorizamos la identidad, autorizamos que esas personas transformen nuestra identidad, ¿ya? Y en esto la adoración es clave. ¿Por qué? Porque adorar es hacer a Dios lo propio y al resto del mundo lo ajeno. Es poner nuestra pertenencia en Él, por lo tanto, nuestra identidad. Entonces, respondiendo a la pregunta anterior,
¿Cómo recibimos la identidad de hijo o de hija? Por medio de la pertenencia, por medio de encontrarnos junto a Dios y sentirnos en el hogar. Si cuando tú estás en la presencia de Dios, tú no te sentías en casa, tú no te sientes en el hogar, entonces no tienes la identidad de hijo y de hija. No sé si me entiendes. O si la tienes, no la has podido absorber. En cambio, cuando tú te sientes así en la presencia de Dios, como que, oh, quiero quedarme aquí para siempre. ¿Cachai? Como, este es mi verdadero hogar. Aquí, esto es lo que yo verdaderamente soy. Y ahí tenido ese momento, ahí es cuando empiezas a entregarle a Dios la autoridad para definirte, porque empiezas a sentirte parte de Él. Te sientes hijo, te sientes hija y sientes que Él es tu padre, por lo tanto, Él es lo propio que tú tienes aquí en el mundo. Y todo el resto es lo ajeno. Cuando Dios no está en nuestra vida, empezamos a confundirnos y a tomar las cosas del mundo en lo propio. Y ahí se nos va todo patas para arriba, porque dejamos que el mundo nos defina. Y dejamos que las otras personas y las otras comunidades, gente de tu pega, gente incluso a veces nuestra familia, sea más predominante en decirte quién eres que Dios. Y cuando eso empieza a pasar, nuestra identidad empieza a ser transformada, no siempre para bien. Ya, probablemente tu familia te conozca muy bien y tenga una muy buena capacidad de decirte quién eres, pero no te van a conocer tan bien como Dios te conoce. Y muchas veces nos pasa eso. ¿Ya? Voy a contar algo. Mi mamá, cuando estuvo muy mal en la depre porque se murió mi hermano, era un poquito despectiva para referirse a mí. ¿Ya? Y me decía burro, ¿ya? Cuando se enojaba. Entonces, puta que soy burro, ¿cachai? Y esa palabra, loco, a mí me caló profundo, ¿ya? Hirió mi corazón así muy, muy, muy profundo. A mí me tardó mucho tiempo liberarme de ese estigma, ¿cachai? Estigma no es la palabra. Etiqueta, muchas gracias. Era como, parecía la palabra, ¿no? Ya. Esa etiqueta pasó. Y cuando Dios me llevó a las profundidades de la sanidad, yo tuve que, en ese momento, recibir la identidad que Dios me daba y reemplazarla por la identidad que mi mamá había puesto sobre mí, porque mi mamá me ama mucho, ¿cachai? Yo tengo una súper buena relación con ella y fue una súper buena mamá, pero ella no es perfecta. Entonces ella no tiene la capacidad de decirme quién soy. Solo nuestro Creador, solo la persona que te diseñó y que te formó, solo esa persona tiene la autoridad para decirte, tú eres Mike, tú eres mi hijo y yo te amo y tú eres así, tú eres así, tú eres así y este es tu propósito. Bla, 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 bla. Entonces, ¿qué significa transformar a Dios en lo propio? Significa sentar a Dios en el trono de nuestra vida. Significa beber de Él la identidad, primeramente de Él. Significa disfrutar el espacio junto a Él, más que cualquier otro espacio. Significa proteger nuestra relación con Él, más que cualquier otra relación. Significa poner a Dios como nuestro refugio en los momentos de dolor y de dificultad. Cuando tienes dolor, cuando tienes dificultades, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces cuando estás bajo el dolor? ¿Corres a los brazos del Padre o corres a los brazos de qué? Cuando corres a los brazos de algo en el dolor, tú autorizas a ese algo que te defina. Y muchas veces el pecado entra aquí. Y es terrible porque el pecado empieza a definirnos. Y ahí es donde nuestra identidad empieza a carcomerse. Significa estar dispuestos a escuchar la verdad. ¿Ya? Yo me acuerdo cuando Dios me tuvo que decir, Mike, tú tienes un problema serio de orgullo. Dios tuvo que preparar todo un show para yo poder escucharlo. Y cuando lo escuché por primera vez, ¿ya?
cuando yo quise escucharlo, cuando yo quise recibir esa verdad, Mike, tienes un problema grave de orgullo y tú necesitas terapiarte. ¿Cachai? Cuando eso sucedió, yo le dije al Señor, pero Dios, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y me enojé con mis amigos. ¿Por qué no me lo dijeron? Y un amigo tuvo los huevos para decirme, Mike, si yo te lo hubiera dicho, tú no me hubieras escuchado. Y supe que tenía razón. Supe que yo no estaba listo para esta conversación. Supe que yo no estaba viendo porque yo no quería ver. Y supe que Dios me llevó a Malawi, hizo todo el show que hizo, para los que conocen la historia, para poder decírmelo. Para decirme, Mike, esta es la verdad. ¿Ya? Eres un desgraciado. Tenía un problema de orgullo grave, Mike. Mírate, por favor. Parecía un payaso. Mira, todos se dan cuenta menos tú. ¿Cachai? Y fue muy duro para mí. Entonces, poner a Dios como lo propio significa estar dispuesto a escuchar su verdad y no inventar nuestra propia verdad. Y poner al mundo como lo ajeno significa renunciar a la seguridad que el mundo nos puede dar. Renunciar a la seguridad que nos dé el trabajo, la plata, la posición en nuestra pega, o nuestra posición en la familia, o nuestra posición en la iglesia, o cualquier tipo de posición, o cualquier otro tipo de seguridad. A veces sentimos seguridad, por ejemplo, a los músicos nos pasa que sentimos seguridad en nuestro talento. O a veces algunas personas sienten seguridad en el auto que tienen, o en la moto, no sé, en cualquier cosa. Somos idiotas los seres humanos para poner la seguridad. ¿Cómo poner seguridad en una moto o en un auto? No sé. Las motos, uno tiene accidentes. Bueno, significa despojarnos de la identidad que el mundo nos da. ¿Ya? Sea esta identidad una identidad buena, ¿ya? Como el loco, no sé, intelectual. Oh, me gusta esa identidad. Entonces, ¿te gusta ser esa persona? Ser el intelectual. ¿Te gusta vincularte con el resto de los humanos sintiendo una leve superioridad no reconocida porque eres intelectual? ¿Cachai? Y poner al mundo como lo ajeno y a Dios como lo propio es renunciar a esa identidad que el mundo está poniendo sobre ti, que puede ser positiva o puede ser negativa. Puede que el mundo te vea y diga, eres flaite, no sé. O eres, no sé, lo que sea. Significa cortar los ciclos autodestructivos. Todos desarrollamos ciclos autodestructivos y poner al mundo como lo ajeno implica cortar estos ciclos autodestructivos, porque en ellos empezamos a tener esta dinámica de absorber la identidad. Significa enfrentar nuestras mentiras en oposición a escuchar la verdad, ¿no es cierto? Significa vivir en santidad, ¿no es cierto? Y santidad, cuando digo santidad me refiero a esa parte de la palabra santidad que significa apartado, ¿no es cierto? Como me gusta cuando de repente llega un loco y dice, oye, qué volá, ¿cerraste el Instagram? Sí, cerré el Instagram como por 6 meses, ¿cachai? ¿Por qué? No, porque no me hacía bien, ¿cachai? Y este tipo de decisiones las hace gente dentro de la iglesia y gente fuera de la iglesia. Pero esta cuestión de separarme por un rato porque yo no soy esto y yo soy otra cosa y necesito apartarme, ¿cachai? Y Dios, el Espíritu Santo siempre nos hace invitaciones de este tipo. Una palabra importante en esto es la pertenencia. ¿Ya? Ah, mira, había puesto esta frase, no había cachado. Adorar es hacer a Dios lo propio y al resto del mundo lo ajeno. ¿Ya? Recibimos la identidad cuando autorizamos la pertenencia. Eso ya lo había leído, ¿cierto? Sí, ya. Entonces seguimos. Bien,
Una palabra importante en esto de la pertenencia es permanecer. Jesús nos presenta esta palabra como una clave para estar unidos a Dios, en Juan capítulo 15. Creo que cuando Jesús habla de permanecer, Él está definiendo la pertenencia. ¿Ya? Entonces, en Juan capítulo 15, Jesús nos enseña cómo permanecer unidos a Dios. ¿Cachai? ¿Cómo hacer esto con Dios? Y pienso que cuando Él habla de permanecer en Él, Él nos habla de la pertenencia. Así que vamos a leer un poquito esto. ¿Ya? Y en Juan capítulo 15 yo identifiqué dos partes. La primera es la evidencia externa, ¿ya? Que la saco de Juan capítulo 15 versículo 5, que dice: el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. La evidencia externa de la pertenencia es el fruto. O sea, cuando tú perteneces, ¿ya? Por ejemplo, si tú pertenecieras a una familia millonaria, ¿ya? Probablemente sea fácil identificar en ti algún fruto de eso, alguna evidencia externa. Seguramente tu ropa, ¿ya? Va a ser ropa cara, o tu auto va a ser un auto caro, o tal vez, no sé, si tu pertenencia está en el movimiento feminista, ¿ya? Probablemente eso se vaya a externalizar también en la forma en que te ves, en la forma en que te vistes, ¿no es cierto? En el color con que usas el pañuelo, ¿ya? Y otras cosas. Asimismo, cuando nosotros tenemos pertenencia en Dios, ocurre una evidencia externa que son los frutos, ¿ya? Es por falta de fruto en nuestra vida que no nos sentimos parte. ¿Mm? Yo sé que todos aquí han tenido una crisis con la iglesia. La misma crisis, yo también la he tenido. Que de repente dejamos de sentirnos parte, ¿ya? Es como que venimos acá y como que algo nos pasa, que como que... No sé cómo explicarlo, pero es como eso. Es como, no me miró, así, como... no entiendo la talla, ¿cachai, no? Y es como, no me gusta esa canción. Ay, ¿por qué hacen esto? Y como que de repente, al principio estabais como súper conectado, no sé qué, y de repente te pasó algo, no sé qué cuestión, que como que ahora sentís que este no es tu lugar, ¿cachai? Todos hemos tenido esa crisis, ¿ya? Y la misma crisis nos pasa no solo con la iglesia, sino con Dios. De repente nos sentimos parte con Él y de repente dejamos de sentirnos parte. Y esto se debe a que vemos los frutos en nuestra vida y quedamos en evidencia, ¿ya? Si yo fuera parte, si yo fuera hijo, si yo fuera hija, no tendría estos resultados en mi vida, ¿no es cierto? No tendría esta cagada que tengo en la vida, ¿cachai? Como si yo realmente fuera hijo de Dios, si yo realmente fuera hija de Dios, las cosas en mi vida deberían estar bien, pero debido a que estas cosas me están pasando, no me siento parte, ¿cachai? Es por el fruto. Es como si dijéramos, se supone que amamos a Dios, pero nuestras obras dan a conocer otros frutos. Es como si dijéramos que somos un manzano, pero en realidad nos salen naranjas de las ramas, ¿ya? Entonces, no, si venimos a la iglesia y no, yo soy un manzano, pero como que me salen naranjas. Concha la luna, me salen naranjas, ¿qué hago? Entonces agarro la naranja y como que la pinto roja, ¿cachai? No, si mira, tengo una manzana roja, ¿cachai? ¿No? Pero que nadie sepa que en realidad es naranja, ¿cachai? ¿No? Obviamente no nos sentiremos parte del manzano si nuestros frutos son naranjas. Si nuestros frutos son odio, flojera, orgullo, claramente no nos sentiremos parte. El problema es que nuestra reacción más humana es maquillar, ¿ya? Como les decía antes, maquillamos la naranja para que parezca manzana. Nos da resultado, pero solo por un tiempo. En algún momento, alguien nos descubrirá. Alguien va a probar la manzana y va a descubrir que es naranja.
Entonces, maquillamos el odio, el pecado y el orgullo con el buen comportamiento en la iglesia, con las posiciones de liderazgo, aprendemos a orar correctamente, a dar nuestro diezmo, pero cuando llega el momento de sanar al enfermo, de amar al prójimo, de confesar el pecado, de hacer discípulos, ¿no es cierto?, de echar fuera el demonio, todos pueden ver la triste realidad de lo que somos. ¿No es cierto? Que no somos tan cristianos, ¿cachai? Porque Jesús dijo que teníamos que echar fuera demonios y sanar a los enfermos, pero no. ¿Quién ha echado un demonio aquí? ¿Quién ha sanado a un enfermo? ¿Quién ha bautizado? ¿Quién tiene discípulos aquí? ¿Cachai? ¿Quién realmente hace las cosas que Jesús dijo que había que hacer? Nadie. ¿Cachai? Todos seguimos como una religión como bonita, ¿no es cierto? Entonces, realmente no nos sentimos hijos e hijas de Dios. Por esto, por los frutos. Vivimos con miedo y vergüenza. ¿No es cierto? El problema de esto es que jamás sentiremos pertenencia si nuestra vida cristiana toma esta dinámica. Y es obvio, ¿cómo sentirnos parte si vemos que nuestro fruto no se parece al fruto de Cristo? Toda nuestra vida comienza a girar en torno al fruto y olvidamos la clave, que es absorber la savia, ¿no es cierto? Entonces, empezamos a enfocarnos en el que el fruto esté bueno, ¿ya? Y maquillamos el fruto y nos concentramos en el fruto, en lo que yo le llamo el evangelio del pecado. Todo se trata de no pecar, todo se trata de ser buena persona. ¿Qué es ser cristiano? Ser buena persona. Pero nos olvidamos de que la única forma de dar manzana es estar conectados al árbol de manzana. Solo así podemos dar manzanas. Entonces ahí pasamos a la otra parte de Juan 15, que es la certeza interna. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces aquí Jesús nos da la clave de cómo dar fruto. La certeza interna es permanecer en la vid, que no es otra cosa que permanecer en Jesús. Y Jesús dice, ¿cómo permanecemos en Jesús? ¿Ya? Jesús habla de permanecer. Cuando ustedes permanezcan, entonces van a dar fruto. Bueno, bacán. ¿Y cómo permanezco en Jesús? Jesús nos dice aquí, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces aquí la clave es la obediencia. ¿Ya? Cuando obedecemos, entregamos la autoridad para que Dios construya nuestra identidad y nuestra pertenencia se fortalece. Y seguramente digas, como si obedecer fuera tan fácil, ¿no es cierto? En realidad sí lo es. No es difícil obedecer. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero tú obedeces todo el día, todo el tiempo. Somos súper obedientes con la publicidad, ¿no es cierto? Me da risa porque la Yoli es súper... ella es como le afectan las publicidades, ¿cachai, no? Entonces a veces vamos a la carretera y hay me imagino como Homero, como el comercial de los payasos. como que pasamos y hay una publicidad de una película y la Yoli dice, yo quiero ver esa película. Y de repente pasamos y hay una hamburguesa, quiero una hamburguesa. Y Yoli, como que le afecta la publicidad. Bueno, obedecemos mucho de la publicidad, obedecemos mucho de las exigencias de la sociedad, ¿no es cierto? No, tenéis que estudiar, tenéis que trabajar, Estamos obedeciendo todo el tiempo y estamos a medida que obedecemos entregando la autoridad para definirnos, ¿ya? Obedecer no es difícil, no es difícil. Pensamos que obedecer es enfrentar los miles de mandamientos que están en la Biblia de una sola vez, pero no es así. Si observamos nuestro proceso y el de cualquier otro cristiano, nos damos cuenta de que el reino de Dios avanza en nuestra vida
así como avanza la levadura en la masa. Lentamente, paso a paso, el Espíritu Santo nos va hablando y nos va diciendo esto. ¿Y tú qué tienes que hacer? Obedecer. Y después, cuando eso está listo, esto. Y entonces tú obedeces. Y si estáis perdidos, anda a la última cosa que Dios te habló. ¿Qué fue lo último que Dios te habló? Pudo haber sido hace un año. Tal vez no lo obedeciste, te hiciste el loco. Y ahí quedaste, en stand-by. ¿Cachai? Jesús dijo, y lo vimos también en el retiro, mi yugo es suave y mi carga es liviana. Es decir, lo que Dios te propone para que obedezcas es algo que tú puedes hacer. Es la carga que tú puedes llevar. Y es la mentira del enemigo el que te hace pensar que tú no puedes hacerlo. Obedece. Cuando obedecemos, entregamos a Dios la autoridad. Y adivina qué, obedecer es algo que hacen los hijos y las hijas. ¿Quieres la identidad de hijo? ¿Quieres la identidad de hija? Obedece cuando Dios te habla. Tienes que estar dispuesto a escuchar. Y vas a descubrir cuando lo hagas que disfrutas hacerlo. Y te vas a encontrar con la actitud de hijo y con la actitud de hija. De repente te vayas a ver a ti mismo y a decir, oh, soy un hijo. Hoy soy una hija, ¿cachai? Porque al obedecer vas a encontrar contentamiento. Yo me acuerdo que la primera obediencia que yo tuve que hacer con el Señor fue que yo era adolescente y yo quería pololear con una loca y Dios me dijo no. Así, pero claramente, sobrenaturalmente, no. A mí pocas veces me ha pasado esto en la vida, pero esto fue así, no. ¿Cachai? Yo tenía 14 años, me encontré con Dios así, no. Y yo, bueno, ya he contado esto varias veces, pero para mí no era solamente que me gustara una loca, ¿cachai? Sino yo estaba por todo un proceso de identidad, como me creía feo, ¿cachai? Y esta loca como que me había pescado, entonces para mí no era solamente pelear con una loca, era como rescatar mi identidad agonizante, que se sentía fea, asquerosa y que sentía que no valía nada en esta propuesta de relación amorosa, ¿ya? Era lo más importante para mí a los 14 años. Y Dios me viene y me dice, no. Me dice, yo soy la fuente. Yo te voy a dar valor. Y me lo dijo con una autoridad. Y yo no sé por qué obedecí, pero lo hice. Y ¿saben qué? Es algo, piensa en el pobre adolescente, yo lo veo desde afuera, un pobre adolescente de 14 años, ya con su familia en crisis, que llega una loca a darle un poquito de atención, un poquito de amor. Caí, pero redondito. Pero Dios me dijo, y no sé por qué obedecí, pero desde ahí en adelante mi vida se transformó completamente. De repente me volví canuto, así. No sé cómo, pero me empecé a levantar a orar en la mañana y lo disfrutaba. Leía la Biblia y como que todo me hacía sentido, ¿cachai? Y de repente en la adoración, ahí empecé a aprender a tocar guitarra porque la adoración, lo disfrutaba, la adoración así, canción y canción tras canción. Y me volví loco. Me volví loco por Dios y no sé qué me pasó y ahora mírenme, un pastor. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo agarré tanto vuelo? Bueno, vas a descubrir que obedecer es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque al obedecer, Dios se hace cargo. Y tú no te tenés que hacer cargo. Porque obedeces su voz. ¿No es cierto? Sí, ¿viste?
En realidad, la obediencia tiene que ver con la adoración. Nos inclinamos, adoramos, ante lo que obedecemos. Porque entregamos la autoridad de definir nuestra identidad y pertenencia. Transformamos a veces una clase social o un conjunto de modismos, modas, mentalidades, etcétera, en lo propio. Cuando vemos a otras clases sociales ajenas. ¿Cachai o no? Cuando tú te sentís parte de una clase social, es porque tienes cierta pertenencia en esa clase social. Porque puedes ver a otra clase social como algo ajeno. Y todas estas cosas nos dividen, nos separan como seres humanos. No son cosas buenas. Entonces, adorar es tomar toda la autoridad que hemos entregado en el mundo y ponerla primeramente en Dios y luego dejar que Él nos diga, que Él nos enseñe cómo ponerla en las demás cosas. Que Él nos diga, mira Mike, lo más importante en este mundo es la Yoli, no tu proyecto. ¿Cachai o no? Lo más importante que tú tienes, lo más valioso que tú tienes es la Yoli. ¿Cachai? Cuando yo obedezco a Dios y lo hago a Él lo más importante, Él me dice, oye, lo más importante es la Yoli. Y Él me ayuda. Si yo pongo a la Yoli como lo más importante, todo se me va a dar vuelta. Voy a terminar no sé cómo, destruyendo nuestra relación. Seguramente la voy ¿cómo se llama? Como a empalagar. Ay, la palabra rara. La voy a saturar. ¿No es cierto? Pero cuando nosotros ponemos a Dios en el trono de nuestra vida, Él nos dice, Mike, lo más importante después de ti, de cuidarte de ti mismo, es la Yoli. Ay, la Yoli. Y después, y así Dios va ordenando todo en nuestra vida. Cuando adoramos y ponemos a Dios ahí en ese lugar, le damos a Él la autoridad de definirnos. Y Él comienza a definirnos. Él comienza a decirnos quiénes somos. Y ahí es cuando la voz de Dios me dice, Mike, tú eres esposo. ¿Cachai? Y Él me enseña quién soy. ¿Cachai? A medida que lo amo. Por eso la adoración es clave. Y este tema en realidad era de adoración, ¿ya? Pero me fui como muy atrás hasta llegar a esta conclusión. Y con esto termino. Todos somos adoradores. Y adoramos muchas cosas. Y yo quiero invitarte a que hoy digas, Señor, aquí están mis ídolos, como estas son las cosas que estoy adorando, y yo quiero ponerte a ti en el trono de mi vida y de mi corazón, y quiero decirte que solo para ti, Jesús, es mi adoración. Quiero que tú me enseñes quién soy, porque tú me diseñaste, porque tú me creaste, como dijo David, tú me formaste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. En las entrañas, tus ojos estaban ahí. Todos mis días se estaban escribiendo, aunque no existía ninguno de ellos. Y anteriormente David dice, me cubres con la palma de tu mano, no me llega la palabra a la lengua y tú ya la conoces. Tu protección me envuelve por completo. Tú me conoces, tú me examinas. Así parte el Salmo en realidad. Dios te conoce, Él sabe quién eres. Y como habíamos dicho en el retiro, Él sabe que estás llevando cargas que no te corresponden, identidades que no son la tuya. Suelta tus cargas, suelta tu identidad. Deja
que Dios, que es la persona que te formó, que te creó, sea la persona que diga quién eres. Y esto lo hacemos por medio de la adoración. Cuando transformamos a Dios, mi protección, en mi seguridad, ¿cachai? En mi fuente de vida. Te necesito, Señor. Todas las letras de las canciones que cantamos en adoración ponen a Jesús, ponen a Dios en ese lugar. Así que vamos a tener ahora un tiempo para orar unos por otros, un tiempo de ministración, y vamos todos juntos a entregarnos y vamos a decir: Jesús, aquí está mi adoración. Quiero obedecerte, quiero decirte que aquí está mi vida, que tú me conoces y que quiero confiar en lo que tú quieres hacer, porque creo que lo que tú quieres hacer es bueno. Es bueno. Así que voy a cantar unas cancioncitas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y a dejar de que Él nos hable. Quiero pedirle a los líderes de grupo que estén orando, ¿ya? Por las personas. Espíritu Santo, ven. Tú eres la persona que nos convence, que pone el fuego en nuestro corazón, que nos hace reaccionar a ti. Y yo te pido que tú vengas, Espíritu Santo, ahora. Convéncenos de quién eres tú. Venimos con nuestro corazón débil, Señor, arrepentido, diciéndote: Jesús, ven a sentarte en el trono de nuestro corazón. Ven y siéntate allí, porque yo he estado sentado ahí mucho tiempo ya y necesito que tú te sientes en el trono de mi corazón. Siéntate en el trono de mi corazón. Sí, Señor.